Cordial saludo. Nos encontramos en la recta final de la asignatura de Fundamentos en SITBAT del grupo 3 y vamos a compartir lo aprendido de Ciencia de la Información, la documentación, la bibliotecología y la archivística, lo cual fue aprendido y compartido por el docente Jairo Hernán Díaz en estos 4 meses. Quien les habla, Luz Marina Dolman Mayor, y mi compañero Jorge Olmedo Santa Cruz Solarte. Esta asignatura es de la Universidad del Quindío, de la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes, y el programa pues que lleva su nombre Ciencias de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Vamos a desarrollar una agenda que está relacionada con todos los temas vistos en esta asignatura. Está la introducción, la definición en sí de las ciencias de la información, el concepto de información, el concepto de unidad de información y a su vez desarrollar cada unidad de información, la documentación, la bibliotecología. También vamos a hablar de lo que tiene que ver con la archivística, el papel del profesional SITBA, las asociaciones profesionales y al final daremos las conclusiones y la bibliografía de donde tomamos mucha de este tema. Bueno, empezaremos con la introducción, el cual tiene el fundamento en la tutoría 1. El cumplimiento, la vinculación y el compromiso con la asignatura permitirán que el conocimiento sirva a algo. Digamos que este fue uno de los puntos que en la tutoría 1 el docente, el profesor Jairo, nos hizo un llamado a este compromiso que debíamos tener con esta asignatura. Pero Jorge, a mí me parece que no solamente es con la asignatura. ¿Tú qué piensas? No, lo que aprendimos a lo largo de estos 4 meses nos da para saber y conocer e ir más allá, no conformarnos solamente con lo que con una sola fuente de información, sino que tenemos que investigar más allá para poder encontrar el verdadero conocimiento. De allí que el profesor en muchas ocasiones nos reiteró leer para entender. O sea, pasar del estado de confort, del facilismo, de una nota, recuerda que siempre nos hizo énfasis, y por eso ese llamado al cumplimiento, al compromiso. Pero también pienso, Jorge, que el compromiso aquí es con nosotros mismos, el compromiso es con todo nuestro proceso de construcción de conocimiento, porque como vimos, esta metodología nos exige tanto al docente como a nosotros en la construcción del conocimiento. Entonces eso hace que tengamos que ir un escalón o unos escalones más. Y aquí en esta parte juega un papel muy importante el rol del profesional que se necesita, porque en el cual nosotros tenemos que apropiar mucho conocimiento para cumplir con las exigencias que nos da el medio y el dinamismo de los usuarios que cada vez adquieren o necesitan de mayor conocimiento. Durante todo el desarrollo, el profesor siempre ha hecho un llamado al replanteamiento que debemos hacer de, de lo que es el profesional en el futuro. Fue interesante ver todos los retos que tenemos, qué es lo que está exigiendo la sociedad y los usuarios y que debemos desaprender. Debemos desaprender y adaptarnos a las nuevas tecnologías, a los nuevos usuarios que nos retan cada vez más, a esta sociedad de información y, como su nombre le dice, de información, y nosotros somos los llamados para afrontar estos retos. Eso es lo más importante y lo que vamos a ver a lo largo de esta charla que vamos a tener con usted. Bueno, otro de los capítulos fue Ciencia de la Información, y pues el referente fue un documento que nos compartieron el profesor en la plataforma Moodle de Ciencia de la Información. Aquí nuestro referente en este documento es el señor Rendón, donde nos hace, o después inclusive de una conferencia que también dio, se concluye que el objetivo de estudio de la ciencia de la información es el sistema de información documental. Entonces, no se nos olvide, el sistema de información documental. Como sistema es es la interrelación entre varios componentes. ¿Y cuáles son esos componentes que se interrelacionan? La información, el documento, el usuario, la institución informativa, y algo que nos llama la atención es el profesional de la información. O sea, Jorge, nosotros deberíamos sentirnos súper orgullosos de que esta es una
esta teoría incluye, a diferencia de otras ciencias, al profesional de la información en este gran sistema. Y esto, lo que decía según la lectura que teníamos, es que refleja la naturaleza social y humana de la ciencia de la información. Y allí que nuestra carrera haga parte de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad del Quindío y de Ciencias Humanas. Es importante allí con lo que estás diciendo, lo que no es ciencia, sino objeto de estudio. En ciencias de la información no es ni el usuario, ni la biblioteca, ni los documentos, eh, es el sistema de información documental lo más importante y es el objeto de estudio en el cual se plantea inicialmente. Y lo que hemos visto en las tutorías y en los documentos, que hay muchos autores, hay muchas opiniones al respecto, pero en sí ese es el centro de estudio De la ciencia de la de la información. ciencia de la información, como lo plantearon. Aquí ya como de manera esquemática es que cada una de las unidades de información que componen nuestra carrera, nuestros campos de acción, la documentación, la bibliotecología y la archivística, cada una de ellas de manera independiente es una ciencia de la información. O sea, tenemos un potencial, Jorge, inmenso. Digamos que cuando de mi parte ingresé a esta carrera, yo veía ese nombre tan amplio y digamos que tenía de pronto una concentración solo en la archivística, pero en la medida que nos hemos ido vinculando, introduciendo en este tema, vemos el campo de acción tan amplio de todas estas disciplinas o ciencias para el desempeño de nuestra profesión. Y como lo planteaban en los documentos, son independientes, pero tienen alguna relación en esa ciencia. Otro de los puntos que vamos a tocar está en lo relacionado con la información. Lo tomamos de las tutorías 2, 3, 4, 5 y 12. Bueno, todo el tiempo estamos recibiendo y entregando, procesando, generando, transformando, investigando y complementando y generando un aprendizaje. Algo que decía el docente era que de nada, o sea, la información per se no genera conocimiento. Toca procesarla, toca analizarla y generar ahí sí un conocimiento. Otro punto súper importante y que pues digamos que marcó una diferencia o me dejó muy claro es validar las fuentes de información. Jorge, te cuento que antes de escuchar la tutoría en el cual el docente hizo referencia a este punto, digamos que mi punto de referencia y mi fuente de consulta era Google. Eh, Sé que debemos ir más allá, ir a fuentes, a bases de datos enriquecidas con autores, con una validez del producto de esa información. Y Google podría ser utilizada, pero no es la fuente principal para algunas cosas, pero ya nosotros en nuestra carrera, en nuestra labor investigativa y sobre todo en información, somos los más llamados a recurrir a fuentes confiables, algunas con costo. La Universidad del Quindío tiene unas muy buenas fuentes de información. Entonces, digamos que es un punto que debíamos o que nos queda muy apropiado para Es, ahora en adelante. es importantísimo lo que afirmas, aparte de las fuentes de información. Nosotros como profesionales de la información tenemos que saber cuáles son las mejores fuentes, cómo buscarlas, dónde ubicarlas, para así poder guiar a esos usuarios que están en este momento eh, ávidos de información, o sea, necesarios de conseguir una información de calidad. Otro tema a resaltar aquí es las diferentes matices que tiene la información. O sea, la información que para mí puede significar algo, para ti puede significar, o sea, según tu necesidad, según tus valores, tus creencias, las apropiaciones. Entonces, mira, como una misma información puede tomar diferentes matices. O sea, tiene un campo infinito de posibilidades. En este punto no solamente lo podemos afirmar o decir o referenciar, sino que lo vivimos, que es el uso y aprovechamiento de las redes que están utilizando las universidades, que se ha convertido en un canal pedagógico. Digamos que aquí en esta asignatura lo pudimos vivenciar. Al principio, cuando nos referenciaron canal de YouTube, crear nuestra propia cuenta, de plataforma Moodle,
y decíamos, ¿cómo así? Pero ahorita vamos a utilizar también redes sociales y sí, ha sido súper interesante este nuevo medio para, ¿para qué? Para tener ese proceso de aprendizaje. No sé si más adelante vamos a tener esta misma interacción, pero a diferencia de las demás asignaturas, donde solamente nos hemos, no es por criticar ni mucho menos, pero la interacción como tal ha sido más dinámica en esta asignatura que en las otras, porque normalmente lo que uno ve o, o esperaba era que fuera a través de la herramienta Moodle, donde se envía a través de mensajes, se colocan tareas, pero en esta lo que hemos visto que la interacción es muy dinámica y se utiliza y se aprovecha esos medios que tenemos como las redes sociales para compartir conocimiento. Listo. Las redes sociales es un nuevo medio para recibir información, transmitir, adquirir, persuadir. O sea que los profesionales ISBA estamos llamados a utilizar esos medios. O sea, no podemos alejarnos ya de las redes sociales. Tenemos que ir también hacia esos, a cautivar y a satisfacer las necesidades de sus usuarios. Tenemos que pensar en servicios, no solamente desde nuestra unidad de información estática, física, un lugar presencial. No, esto también es un llamado, lo que ha hecho el profesor y a través de una experiencia propia que vivimos, es un llamado que como profesionales también utilicemos nuestras redes para el ejercicio de nuestra profesión. Otra importantísima también es qué características tiene esa información y para qué la vamos y para qué la vamos a utilizar. Una información que nos permita tomar decisiones confiables, una información de calidad que cumpla con la exactitud, la objetividad, que sea válida, que sea continua, que sea completa, oportuna y comparable. Perfecto. Bueno, otro de los temas que se desarrolló durante toda esta asignatura fue las unidades de información y estuvo en las tutorías 6 y 10 específicamente y en el documento de semejanzas y diferencias. De las unidades de información, pues tenemos las bibliotecas, los centros de documentación, los archivos y pues Jorge, no sé si te pasó lo mismo que a mí, los museos, cuando revisamos el documento de semejanzas y diferencias, los museos como parte de una unidad de información más en los cuales nosotros también tenemos otro campo de acción. Y en las bibliotecas, pues como la especialidad de que hay escolares, universitarias, públicas y especializadas. El profesional Sigma debe conocer todas esas unidades de información, saber dónde encontrarlas, utilizar los medios más eficaces para guiarlas, para guiar a los usuarios a esa información y convertir esas unidades en generadoras, transformadoras de esa información e impulsadoras hacia qué? Hacia una mejor relación con esos usuarios que hoy, como los usuarios que ya nacen digitales, es un reto a los cuales nos vamos a enfrentar en un futuro, pero podemos ir aprovechando desde este momento ese norte que nos dan esas fuentes de información. Aquí un llamado, Jorge, también a que como encargados o líderes de una unidad de información conozcamos el contexto. O sea, no simplemente nos enmarquemos y nos quedamos solamente dentro de nuestra unidad, sino que tenemos que salir a conocer qué es lo que necesita la comunidad, qué es lo que están pidiendo los usuarios. Un llamado también a esa parte. Bueno, otro punto de las diferencias y semejanzas que queremos ya concretar y resaltar básicamente es las diferencias están basadas en dos grandes ejes que son los acervos y las instituciones que los abrigan. Entonces, la archivística tiene su acervo documental, sus documentos, los que reflejan la memoria corporativa, las funciones. Esa parte de acervos, uno nos podría explicar, por ejemplo, lo que significa acervo. Acervo, por ejemplo, en el tema de los archivos es todo el fondo documental, todo es el conjunto de los documentos que produce una entidad. Por ejemplo, las actas, las historias laborales, los estudios, los proyectos, los conceptos. Todo eso que la entidad empieza a reunir producto de sus funciones se convierte en el acervo documental, las fotografías, los videos,
las intervenciones, por ejemplo, del presidente. Todos esos son documentos y es el acervo documental de la institución. Y ahí va variando según la unidad de información. Entonces están en los centros de documentación donde hay también unas especialidades, por ejemplo, en la empresa que yo trabajo, hay especialidades de estudios, publicaciones en todo el entorno económico y social. Y ahí va variando tanto la institución como la sede. Otro tema que vamos a tocar en esta presentación tiene que ver, está relacionado con la documentación. Para esto tomamos como referencia el PDF, que es la documentación. Bueno, la documentación es una ciencia general que tiene por objeto de estudio el proceso de comunicación de las fuentes documentales para la obtención del nuevo conocimiento. El proceso de documentación, de comunicación, perdón, tiene tres componentes que es el emisor, el mensaje y el receptor. Por ahí mira que aquí algo interesante es que el mensaje es el documento. Y el documento adopta la forma documentada cuando se conserva y adopta la forma documental cuando se difunde, cuando se entrega a ese receptor que necesita esa información. Pero adicional, este proceso tiene un proceso recuperador, que eso es lo que hace interesante, pues no solamente tener el documento, conservarlo, si no se pone a disposición, y para poderlo poner a disposición, pues tiene un proceso recuperador a partir de la información que previamente ha sido analizada. Y en estos centros de documentación, pues uno acostumbra a utilizar unas herramientas para poder tener acceso a esa información, para poder generar algunos descriptores que me permitan o que le permitan al investigador llegar a esa información y que no queden esos tesoros tan grandes que estamos custodiando, administrando, analizando, que queden allí sin consultar porque simplemente no supimos utilizar todas las herramientas para poder clasificar, para poder describir, para poder sintetizar y poner a disposición esa información. En términos generales, digamos que eso es lo que queremos resaltar de este capítulo. Y otro punto que vamos a tocar es la bibliografía. Para esto tenemos en cuenta las tutorías 7 y 10, PDF, que es la bibliotecnología, el video, el objeto de estudio de la bibliotecnología. Bueno, en la bibliotecología, la biblioteca trabaja para el usuario. Todo lo que se haga debe ir orientado al usuario, debe ir orientado a ayudarlo, tanto en su necesidad profesional como personal. Un tema que nos mostró el profesor interesante es cómo la tecnología puede empezar a dinamizar más este servicio, pero no todas las bibliotecas pueden tener ni todos los sitios tienen bibliotecas, ni todas las bibliotecas pueden estar dotadas de alta tecnología. Pero lo más importante es que quienes, profesional que esté a cargo de la biblioteca, sí estén pensando en la necesidad del usuario y que idee estrategias y servicios para acercar la información al usuario. Yo creo que ese es el reto más grande que tiene la bibliotecología y el profesional de la bibliotecología, que es acercar, romper ese paradigma de que en una biblioteca están los documentos en papel, sino que también ya hay otros medios cómo acceder y las bibliotecas deben abrirse a esa tecnología. No necesariamente el usuario tiene que acercarse allá, sino que a través de la red o a través de la web, el usuario puede interactuar con con esa información que nos brinda una biblioteca. También puede pasar algo interesante, Jorge. Una biblioteca puede estar llena de obras, grandes documentos, o un centro de documentación, o un mismo archivo. Podemos tener acervos enriquecidos, tener bases de datos, tanto documentos físicos o obras físicas como también digitales, pero si no se utilizan, si no hacemos uso de material, si no lo ponemos a disposición, si no lo consultan, digamos que no hemos hecho nada. O sea, llegamos hasta una gran parte, abonamos el terreno, pero no lo pusimos al servicio. Y eso es lo que pasa con los centros documentales que tienen mucha información, pero que no tienen los accesos para que esa información sea distribuida a toda la comunidad en cualquier sitio geográfico, porque ya estamos también rompiendo barreras en ese punto.
Para ello, las cualidades de un bibliotecólogo debe ser un buen orientador, que ya lo hemos dicho, en lo posible un educador, no tanto orientar, sino saber el conocimiento, tener el conocimiento de esas fuentes, debe ser el guía al usuario hacia esas fuentes de información, debe transmitir el potencial informativo de esas fuentes de información, no solamente hacer la referencia, sino guiar al usuario a satisfacer esa necesidad que tiene de esa información, poderla clasificar y poderle brindar ese servicio que es lo que él necesita. ¿Sí? Jorge, aquí un punto importante es que, como dice aquí, que cada día es más difícil el trabajo en una biblioteca individual. Una de las herramientas que vimos en una de las tutorías que tenemos a disposición los profesionales CIRPA es el formato MARC. El formato MARC es un protocolo de comunicación entre las diferentes bases de datos bibliográficas y nosotros tenemos que ampliar toda esa fuente de información al que tiene acceso los usuarios. No conformarnos solo con lo que tenemos en nuestras bibliotecas, sino que hagamos redes, hagamos alianzas para seguir compartiendo más información. De ahí es importante que tengamos unos estándares, como lo dice el protocolo MARC, para que yo pueda interactuar e interoperar con otras redes de bibliotecas. Otro punto que vamos a revisar es lo relacionado con la archivística. Lo tomamos de la tutoría 8 y el PDF, que es la archivística. Bueno, según el diccionario de terminología del Consejo Internacional de Archivos, se define como el estudio teórico y práctico de los principios, procedimientos y problemas concernientes a las funciones de los archivos. La archivística tiene como un objetivo triple. La gestión y estudio de los archivos, la conservación, la clasificación, la ordenación y descripción, que son unos procesos técnicos para poder tener la información clasificada, darle un orden y lo que les decía ahora, Jorge, que yo pueda escribirlos para poderlos recuperar, para poder tener acceso. Te quiero aclarar, Jorge, que el fin último de los archivos es que tenga acceso. Yo puedo tener en la gestión documental todo un procesamiento, todos los procesos, procedimientos para cuidar la información, pero si finalmente no tengo cómo los usuarios tengan acceso a ella, puede estar pasando en una empresa, por ejemplo, que la entidad hace años abordó un proyecto muy importante, pero llegaron nuevos colaboradores, no conocen de que en el archivo central tenemos ese proyecto tan importante, la entidad probablemente puede volver a ejecutar ese proyecto, ese programa, ese estudio. Entonces, la responsabilidad nuestra es poner esa información al servicio de nuestras propias entidades. Nos pareció interesante a lo largo también del estudio de esta asignatura es que en las tutorías se recalcaba mucho que muchos de las personas que están manejando hoy los archivos no son profesionales SIDBA. ¿Tú qué opinas de eso? Pues Jorge, sí sé que eso está sucediendo, lo he evidenciado. Normalmente ya es muy difícil en algunas regiones encontrar personas que tengan la formación. Eh, También de todo se encuentra gente que de pronto encontró en esto un negocio y de manera sin conocimiento están ejerciendo lo que es nuestra profesión. Pero también aquí quisiera hacer un llamado a que falta oferta académica. Digamos que nosotros encontramos en la Universidad del Quindío una solución a la necesidad de querer aprender esta profesión, eh, pero realmente no hay mayor oferta, porque las que hay presenciales o otras ofertas están en otras ciudades, uno averigua en otros departamentos y no es como otras carreras. Entonces sí, de pronto un llamado, una reflexión a que si esta carrera es tan importante, la información está presente en el mundo entero, deberían haber más ofertas en las universidades. Y es importantísimo eso, ¿no? A nosotros nos pasó. Llegamos a la Universidad del Quindío a través de referencias y de búsquedas en la web de esas fuentes, las fuentes de información, pero sí nos fuimos por referencias para llegar a, a querer entrar en este mundo de lo que es ser profesional de la información, que antes de llegar a estudiarlo, y más en esta asignatura, no nos veíamos como un profesional,
nos veíamos como alguien encargado de la información. Que afortunadamente la Universidad del Quindío nos ha permitido cerrar esta barrera. Un punto, Jorge, que siempre me ha llamado la atención y que el profesor lo resaltó, es que a diferencia de las bibliotecas, los archivos nacen de manera natural. Desde antes de nacer, probablemente en nuestra, ya hay nada más la prueba de embarazo. La prueba de embarazo ya empieza a ser información. Otro punto que vamos a tocar es el papel del profesional SISBA. Para esto tomamos referencia a las tutorías 9, 11 y 13. El profesional SISBA es el encargado de asesorar, de acompañar, de guiar a una organización o a un usuario a, a conseguir la mejor fuente de información, a buscar esa fuente de información, pero no necesariamente es el que le entrega toda esa información al usuario, sino que le permite o le orienta para que busque él esa información y se pueda apropiar de ese conocimiento. Debe investigar cómo mejorar y minimizar los pasos para lograr que un documento logre el objeto por el cual fue creado. Bueno, el docente, el profesor en una de las tutorías amplió sobre todas las herramientas que tienen los profesionales para poder desarrollar sus funciones. Digamos que resumimos el protocolo para la interoperabilidad de las bases de datos, que es lo que te comentaba ahorita, Jorge, en la bibliotecología, que ya es una exigencia poder ampliar mi campo de acción a través de la red de bibliotecas, entonces está el formato MARC. Identificación de contenidos en obras de diferentes áreas del conocimiento, de la salud, que son los tesauros, el EM digital, el MESH. También herramientas de clasificación importantísimas porque son elementos de recuperación, de cómo yo clasifico por diferentes temas los documentos que son de mi unidad de información. Entonces, pues allí está el Classify, el Web Dewey, el NLM Classification, y en general, pues nos amplió toda esta gama de herramientas que tenemos para el desarrollo de nuestras funciones y para facilitar y potenciar más nuestra profesión. Y es importante resaltar aquí, en mi caso no conocía estas herramientas, no sabía que existían, no sabía que existían herramientas gratis en Internet donde nosotros como profesionales podemos apropiarnos de esa información, podemos mirar cuál es la mejor forma de hacerlo. Estas nos brindan ese conocimiento, cómo podemos aprovecharlo, cómo podemos clasificar esa información y está con las mejores prácticas, que es lo más llamativo. Otro tema que vamos a ver es las asociaciones profesionales. En esta parte tenemos en lo que tiene referencia con los archivos, la AL, la Asociación Latinoamericana de Archivística, la CIA, Consejo Internacional de Archivos, el Colegio Colombiano de Archivistas, la Sociedad Colombiana de Archivistas. En lo que tiene que ver con las bibliotecas, estamos hablando del IDLA, Federación Internacional de Acción de Bibliotecas y Bibliotecarios y Bibliotecas, ASCOLBI, Colegio Colombiano y el Colegio Colombiano de Bibliotecología. Bueno, ya las conclusiones y las conclusiones están fundamentadas en todo este aprendizaje de las tutorías de la 1 a la 13, los PDF, de la plataforma Moodle, y pues como esa investigación propia nuestra de a raíz de que el profesor nos generaba esa inquietud, también ir a leer y complementar en otros documentos. Entonces, una gran conclusión de todo este aprendizaje es que cada estudiante de esta carrera debemos conocer la suma importancia de cada una de las focos o las unidades de información por las cuales que tenemos diferentes campos de acción, la documentación, la biblioteca, la archivística. Debemos conocer sus diferencias, su objeto de estudio, sus métodos, sus procedimientos, sus metodologías, terminología, normas, fuentes, referencias, porque cada una tiene una especialidad. Entonces debemos conocer todos estos fundamentos para la profesionalización, entender nuestro rol como profesional, desaprender como lo dijimos en alguna intervención anterior
Y algo muy importante, Jorge, tenemos que enaltecer nuestra carrera. Tenemos que, por ejemplo, en el tema de los que trabajamos en el tema de archivo, ya no es archivo, o sea, tenemos que, es la gestión de la información. Yo creería que tenemos que ir a potencializar, gestionar información, gestionar conocimiento. Y otro tema muy importante, Jorge, es que los profesionales debemos potenciar competencias, porque no debemos ser como unos ratones de biblioteca en las unidades de información. Nosotros somos transversales, nosotros somos apoyo a los procesos. ¿Cuáles son las entradas a los procesos? Jorge, información. Entonces Datos. nosotros tenemos que ir a los procesos, tenemos que ser ese apoyo. Para eso tenemos que tener capacidad de liderazgo, capacidad de persuadir, de convencer, de vender, de asesorar. Y otro punto súper importante que me quedó muy marcado de una intervención de las tutorías del docente es que no debemos limitar la profesión solo y exclusivamente a una única unidad de información. Y ahí te interrumpo. Algo que también lo veíamos a lo largo de las tutorías es que, y es un inicio, que no nos quedemos solamente o nos preocupemos en este momento por la nota, que nos preocupemos por aprender, por investigar, por dar ideas, por innovar, pues estamos empezando, pero si nos preocupamos por esa nota que vamos a sacar, por esa calificación a raíz de una tarea, pues no vamos a buscar, no vamos a investigar mucho ese conocimiento, sino que va a ser muy superficial. Y va a ser solamente para un objetivo puntual que es la nota y no para realmente ser unos profesionales integrales y con conceptos muy claros. Bueno, otra conclusión es que los usuarios, y lo hemos dicho durante todas las intervenciones de las diferentes unidades, requieren un profesional que sea un asesor, un investigador. Somos llamados también a la innovación. Las empresas están implementando departamentos de innovación porque la innovación es un elemento diferenciador competitivo. Nosotros debemos innovar en la prestación del servicio. Debemos ser un aliado no solamente del usuario, del proceso, del área. Sí, no debemos conformarnos con lo que sabemos dentro, dentro de una biblioteca. Tenemos que salir, tenemos que mirar, investigar qué necesidades tienen los usuarios fuera para poder acercarlos a ellos, a estas fuentes de información. Listo. Y otro punto es la información no tiene ningún valor si no se hace uso de ella. Si no, pues puede estar en los tesoros preciosos de nuestros archivos, en nuestros centros de documentación, biblioteca y nadie la usa, no pasa nada. Bueno, aquí en este punto de otra conclusión es que con toda esta información que hemos recibido, procesado, analizado, estudiado, interiorizado, investigado, yo fui una de las que respondí cuando el profe hizo esta encuesta que parcialmente podía responder. A raíz de este ejercicio, pues que volvemos a profundizar, porque pues para preparar este material, lógicamente volvemos a reforzar, pues Jorge, si me vuelve a hacer el profesor la pregunta, yo le podría decir que estoy en capacidad total de respondérselas cada una. O sea, después de todo el material que nos dio, toda la ayuda, todo el apoyo de más de 17 tutorías, más la misma documentación en PDF que nos entregó, es imposible que no podamos contestar. Y básicamente, pues aquí lo que resume es absolutamente todo el conocimiento que nos entregó, lo que nos hizo un llamado a investigar sobre estos Y es de temas. resaltar esa parte, pues lo decíamos antes, pero el resaltar es esa forma de pedagogía que vimos a través de esta asignatura, una forma diferente, una forma muy dinámica. De pronto uno puede decir, me voy a escuchar una hora de un tutorial, pero en la medida de que lo vas escuchando, te va gustando la forma como se está planteando las ideas, las diferentes formas de revisar esa información, de revisar esas fuentes. Los Es ejemplos muy que nos da. dinámico, es muy práctico. Entonces ya, no, yo sí me arriesgué y en su momento sí dije que no, no, toda esta parte, todos estos conceptos, lo que es profesional feedback, las unidades de documentación, bibliotecología, archivística, lo que es la ciencia de la información, todos estos conceptos hacen que nos apropiemos de un conocimiento, en este principio diría yo básico, pero que nos sirven para responder
diferentes preguntas que nos hagan, o la mayoría, sobre este tipo de capacidades. Allí, Jorge, déjame nuevamente esta gráfica, me parece súper interesante. Y quiero resaltar mira cómo el profesional Sigma tiene un campo de acción en diferentes unidades y tiene nada más y nada menos que como herramienta la información. Y quien tiene la información tiene el poder. Entonces, y adicional, otra. Todos estos conceptos eh, los hemos revisado a lo largo de la asignatura, lo que tiene que ver con la profesional SIDVA, las unidades de información como la documentación, la bibliotecología, la archivística, la información, las ciencias de la información. Todo esto nos dan una base para poder responder esas preguntas y apropiarnos de esa información que en muchos casos no conocíamos, pero que ya tenemos una base para, para apropiarnos de ello. Jorge, déjame allí que me encanta este esquema en el cual queremos resaltar que el profesional SIDVA tiene todo un potencial, tiene todo un campo de acción, tiene diferentes unidades en el cual puede dar lo mejor de sí, puede transformar desde la documentación, desde los centros de documentación, desde la bibliotecología, desde la archivística, puede ser un eje transformador en las entidades, en las diferentes áreas. ¿Por qué? Porque los diferentes procesos en las diferentes entidades públicas, privadas, manejan ¿qué? Información. Información, datos. Esa es la entrada y en muchas empresas esa es la entrada y esa es la salida. Por lo tanto, nuestro campo de acción, solo por el tema de estar trabajando con una ciencia y que la ciencia sea la información, es cada vez más amplio e infinito. Entonces, el llamado a no quedarnos allí y a enaltecer y agradecer que la universidad tiene todo este campo, no se limitó solamente a uno, sino que nos está dejando preparados para el manejo de la información, para la gestión de la información y la gestión del conocimiento. Y un profesional SIDVA debe estar en capacidad de conocer todas estas unidades de información. Bueno, ya para terminar, dejamos la bibliografía que, como lo hemos dicho, pues está referenciada en las tutorías y el video de Rendón y en los diferentes documentos y lecturas que nos hizo referencia el docente. Pues aquí la dejamos referenciada. Y como último, un agradecimiento al profesor Jairo Hernán Díaz por ayudarnos a construir este conocimiento, por ayudarnos a fundamentar las bases de nuestra carrera. Me pareció apropiado, coherente que se diese en este primer semestre para conocer cada uno de estos campos de acción de manera tangencial, pero muy significativo. Me gustaría leer esta parte que dice: largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías, breve y eficaz es por medio de ejemplos, lo cual lo vivimos a través de esta asignatura en los diversos ejemplos en línea que el profesor nos ofreció. Y queríamos terminar con este agradecimiento porque un ejemplo de ello es este trabajo que estamos presentando en este momento, en el cual nos ha permitido investigar, aunque nos movemos en campos de tecnología, pero nos ha permitido como investigar para poder brindar una información con calidad de lo que hemos aprendido. No solamente limitarnos a hacer una presentación sencilla, sino que quisimos interactuar, compartir lo que hemos aprendido a lo largo de esta asignatura y continuar este camino. Bueno, también te doy a ti las gracias, Jorge, por haber compartido este trabajo tan especial. Fue muy interesante, entonces también te doy las gracias. Vale, hasta la próxima. Hasta luego, chao.